¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana, 3 minutos. Aquí comienza nuestra revisión de cada mañana de los temas más importantes, de noticias de mercado, negocios, de la economía. Vamos de inmediato a nuestro resumen y los titulares para la edición de hoy. Vamos a comentarles en unos minutos el dato de IPC correspondiente al mes de abril. El INE lo publica a esta hora de la mañana y les vamos a contar aquel detalle. Demos un poco de contexto. La encuesta de expectativas económicas, los encuestados por el Banco Central esperaban un 0,3% de IPC, de variación del IPC para el cuarto mes del año. Si eso ocurre efectivamente, bueno, probablemente la inflación ya esté bordeando, anualizada en 12 meses, el 3%, muy cerca de la meta que se plantea el Banco Central en esta materia, en el punto medio, digamos, del rango que se plantea el Banco Central. Así que será un dato bien importante. Ya veremos qué productos son los que varían más, que inciden más también en el resultado del dato de abril. En marzo, recordemos, fue de un 0,4% el IPC. En unos minutos les contamos sobre este antecedente. Por otra parte, también vamos a analizar los coletazos que ha dejado la denuncia presentada por la Fiscalía Nacional Económica de un nuevo caso de colusión a nivel empresarial en nuestro país. En este caso, en la industria de los gases industriales y medicinales. Dos empresas acusadas, Indura y Linde, que han presentado ya sus respectivos descargos, mientras Linde ha asumido la situación. Recordemos que se acogió a la delación compensada. Por otra parte, Indura niega tajantemente que haya existido algún tipo de acuerdo con su competidor. Mientras se hacen algunos balances también respecto al impacto que tuvo en ciertos sectores críticos, como el de hospitales, por ejemplo, en medio de la pandemia, lo que ha levantado duras críticas políticas también. Ya revisamos notas de contexto para esto. Y por otra parte, también vamos a estar profundizando en el informe de estabilidad financiera, el IEF, que entregó ayer el Banco Central. Es un documento súper importante porque el banco, con todos los antecedentes que tiene a la vista, hace un análisis respecto a cuáles son las situaciones de riesgo, por ejemplo, para la estabilidad financiera en nuestro país, para el sistema financiero. Y esos están todavía a nivel externo principalmente, dice el Banco Central. Sin embargo, hay otras señales de alerta también sobre, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el sector hipotecario e inmobiliario, donde todavía se ven algunos problemas bien relevantes. Ya vamos a estar profundizando en este tema en la entrevista de hoy. Y en materia de negocios, Falabella entregó los esperados resultados con su balance del primer trimestre y fueron bastante buenos para una empresa que ha venido con serios problemas por largo tiempo. De hecho, está en pleno proceso de reestructuración ejecutiva que comenzó el año pasado. Está también en un proceso de recortes y de ajustes desde el punto de vista financiero que ha llevado al cierre de algunos locales y al despido también de personas. Bueno, este proceso de reestructuración para hacer a la compañía nuevamente solvente ha dado buenos resultados porque en el primer trimestre reportaron cerca de 60.000 millones de pesos en utilidades. Eso equivale, para que tengan una noción, al total de ganancias del año 2023. Así que son buenas señales para una empresa que, como decíamos, ha estado pasando por momentos bien complejos. Ya les contamos más en minutos. Y por último, nuestro resumen lo cerramos con los números del día. ¿Qué está pasando con las bolsas a esta hora? Ahí lo ven en pantalla, son los números para partir la jornada. Arriba los indicadores europeos del Eurostoxx, 0,52% de subida para el índice que pondera varias bolsas europeas. Londres también subiendo, mientras que más temprano en Asia hubo cierres negativos de 1,6% en Japón, menor en magnitud en Hong Kong, 0,9% de caída. Por otro lado, vamos a revisar los datos también para la bolsa y los mercados a nivel local. Ayer el indicador selectivo del IPSA subió 6.600 puntos, fue el alcance que tuvo la bolsa a nivel de nuestro país. Por otro lado, el dólar cerró con un repunte, 939 pesos, y el cobre hoy día a esta hora se está cotizando en $4.54 la libra, con una baja respecto al día de ayer. La UF, por último, hoy tiene un valor de 37.301 pesos. Bien, nos vamos a esta hora a conectar con el sitio web del INE porque el IPC de abril registró un alza de 0,5%. Ese fue finalmente el registro que ha consignado el Instituto Nacional de Estadísticas. Muy importante este dato porque
está por sobre lo que había esperado y el mercado, de acuerdo a lo que recogía la encuesta de expectativas económicas que hace el Banco Central, que estaba proyectando un 0,3%. Habían algunos que en la parte alta proyectaban 0,4%, pero de todas maneras incluso este dato está por sobre esas proyecciones más pesimistas, digamos. El IPC entonces registra una variación mensual de 0,5%, es superior al dato de marzo que había sido de 0,4% y es superior también al dato de abril del año pasado que había sido de 0,3%. Veamos el detalle, qué es lo que dice el INE respecto a los productos que incidieron más. Ahí está el detalle. La gasolina en abril presentó un aumento mensual de 3,4%. Este dato es súper importante porque muestra cómo los precios del petróleo a nivel internacional que habían subido, el precio del dólar también, que encarece las importaciones, ha subido y están incidiendo entonces en este indicador y en la variación del índice de precios al consumidor. Automóviles nuevos, otro ítem que sube mucho, 1,6%. Y tuvo una variación en lo que va del año ya de 2,8%. Han subido con fuerza los vehículos nuevos. El pan también, y aquí viene un producto sensible además para el consumo familiar a nivel nacional. Alza mensual de 2,2%, ya ha subido 4% en lo que va del año. Y por último, arriendo, el segmento de arriendos, claro, a veces marzo y abril son épocas en las que pueden registrarse también algunas variaciones de contratos. Ha subido 0,5%, acumula ya un 3,3% en lo que va de este 2024. Por otra parte, en contraste, lo que compensan estas subidas, hubo una caída en el transporte aéreo internacional, descenso mensual de 7%, bien fuerte, ya terminada la temporada alta de verano y luego que se extiende hasta marzo, hay una caída ya de 7% en este ítem. Y por otro lado, el sector, un producto bien particular, el de galletas, que registra una disminución mensual de 4,4%. Ahí entonces, los productos que incidieron más en el resultado del IPC de abril de 0,5%. Con esto, la variación anualizada, o sea, los últimos 12 meses, acumula 4% la inflación en nuestro país. Y ese dato es bien importante porque en marzo ese dato era de 3,7%. O sea, hay un repunte respecto al mes inmediatamente anterior. Y eso aparece como una señal quizás de alerta, no para alarmarse respecto a que estemos entrando nuevamente en algún tipo de espiral inflacionario, pero sí con una alerta, una señal de que la inflación y los altos precios siguen en algunos ítems en particular como un asunto bien consistente y que todavía no cede por completo. Recordemos que el Banco Central tiene como meta acercarse a un 3%. Las expectativas del mercado están bien ancladas en ese sentido, pero todavía hay algunos puntos que habrá que mirar con más detalle. El dato del momento entonces, la información a esta hora, el INE ya ha entregado el dato de IPC, 0,5% el dato para abril. Bueno, vamos a ir a otro tema, 8,11. Les contábamos sobre las reacciones que hubo ayer al caso de colusión que ha denunciado la Fiscalía Nacional Económica. Con antecedentes bien contundentes, ha requerido al Tribunal de Libre Competencia una multa que sería la segunda más alta de las que ha solicitado la Fiscalía por la colusión en la industria de gases industriales y medicinales. Indura y Linde ayer también hicieron sus descargos respecto a estas acusaciones, con visiones bien distintas, por supuesto. Uno se acogió a la delación compensada, Linde, el otro, Indura, asegura que hay datos que están fuera de contexto y niega completamente estas acusaciones. Hubo reacciones también a nivel político. Natalia Muñoz nos cuenta. Un pacto de no agresión y una relación de paz y amor. Así fue definido por ellos mismos el acuerdo entre Indura y Linde, ambas empresas acusadas por colusión en el mercado de gases industriales y medicinales. Quiero valorar el anuncio que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica, sanción que se justifica por las graves conductas colusivas que habrían tenido estas dos empresas y para las cuales la Fiscalía Nacional Económica tiene evidencia sólida. Condenamos y rechazamos terminantemente la colusión y todo tipo de práctica anticompetitiva que atente contra la libre y leal competencia que debe existir en los mercados, la cual constituye la principal garantía para que los consumidores accedan a los productos y servicios a precios competitivos. Sí, yo creo que tiene que esclarecerse con mucha rapidez, porque sin duda malas prácticas dañan la credibilidad en los mercados, le hacen daño y por lo tanto deben despejarse.
condena que es transversal por parte de los diferentes gremios. La Fiscalía Nacional Económica acusa que ambas empresas pactaron entre 2019 y 2021 no disputarse los clientes para así impulsar un plan de incrementos en los precios. Según la investigación, todo comenzó en noviembre del 2019, cuando Marcelo Torres asumió como gerente general de Indura. Al día siguiente se contactó con el ahora ex gerente general del Linde, Sergio Novelli. Reunión que se llevó a cabo en un café en Las Condes y ahí realizaron un pacto entre caballeros, como así lo llaman ellos. Eso fue una conversa que tuvimos y de ahí me parece que se generó un acuerdo de caballeros o algo así, en el sentido que en aquel momento de no agresividad, de no agresión al mercado de los clientes existentes. Otro de los ejecutivos involucrados es David Lori, quien se encargaba de controlar el equipo de ventas del INDE y quien llevó conversaciones con los clientes. Hoy, si seguimos con este paz y amor, lo que es nuestro es nuestro. Indura no se va a meter, que es el único que podría sacarnos el producto. Así se formó el cartel del gas, lo que afectó a la competencia en sectores industriales clave como minería, papelero, forestal, vidrios, acero y en especial a lo relacionado a la venta de oxígeno para el uso medicinal en pleno pic de la pandemia de COVID-19. Nos parece que este es un hecho muy grave porque afecta la disponibilidad de recursos que siempre son escasos en salud y en segundo lugar afecta la confianza, que es muy importante hacia las instituciones que brindan salud en nuestro país. Según la acusación, las empresas se habrían coludido para mantener cada una su cartera de clientes, suprimiendo así la competencia mutua, ya que ambas tienen el 77% del mercado de gases medicinales e industriales. Vamos a presentar, junto a la bancada de la Democracia Cristiana, una comisión investigadora para esta colusión de gases industriales, entre otras cosas, el oxígeno que se vendía al sistema de salud. Esto es gravísimo. Políticamente pueden trabajar, pero no poner en peligro la salud de las personas, eso me preocupa. Y es por eso que presentamos este reclamo y este proyecto reclamando contra las empresas que hacen corrupción sobre este tema. La Fiscalía Nacional Económica abrió un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pidiendo que se apliquen multas en total de $31,3 millones a Indura, la segunda más alta que se ha pedido después del caso Brinks. Por su parte, el INDE y sus 2 ejecutivos involucrados serán eximidos por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley para acceder a los beneficios del programa de delación compensada. Los comentarios que hemos visto que se filtraron de las comunicaciones internas son realmente asombrosos, porque llegan a ser crueles, ¿no? Crueles, cómo se dan la orden de subir a destajo los precios de estos insumos tan sensibles en el tiempo de la pandemia. Debe hacerse un procedimiento que persiga las responsabilidades que hay detrás, que exista una investigación, no me cabe duda, y eso también va a ser parte del debate legislativo. A través de un comunicado, Indura negó categóricamente las alegaciones, asegurando que las acusaciones son infundadas y descontextualizadas. Linde, por su parte, indicó que en enero del 2021 tomaron conocimiento y llevaron a cabo una auditoría interna, desvinculando a ambos ejecutivos involucrados. Bien, vamos a seguir en este mismo tema, 8:16, para dar más contexto precisamente a lo que ha ocurrido a partir de este caso de colusión que denuncia la Fiscalía Nacional Económica. Respecto a los sectores que se vieron afectados, ya explicábamos hacia dónde se destinaban parte de estos productos, de los gases industriales, algunos rubros, pero también hay otros, como el sector hospitalario, por ejemplo, que se vieron afectados. ¿Cómo afecta directamente entonces al público, a los consumidores, esta colusión? Orlando Silva reportó el tema. Oxígeno, nitrógeno, argón o helio, estos son algunos de los productos que proveen Indura y Linde, las 2 empresas acusadas por la Fiscalía Nacional Económica de coludirse y formar un cartel dentro del mercado de los gases industriales. Sin duda que este, a diferencia de las denominadas colusión de los pollos, de las farmacias o del papel tissue, es un sector con el que la mayoría no está tan familiarizado. Sin embargo, es un mercado clave para áreas tan importantes de nuestra vida como la salud. De hecho, ambas empresas jugaron un rol estratégico durante la pandemia. El elemento fundamental, hay anestésicos, inhaladores también, etcétera, pero el elemento fundamental que es crítico para las dependencias de salud es el oxígeno, porque los respiradores, las máquinas de anestesia, el oxígeno que usan las personas con una mascarilla o si no lo tienen, y los pacientes conectados a ventilación mecánica, un respirador, se mueren.
Y esa fue justamente la compleja situación de miles de chilenos que durante la pandemia del COVID-19 murieron o vieron sus vidas en riesgo por los problemas respiratorios originados por el virus. Según la Fiscalía Nacional Económica, ello no impidió que Indura y Linde mantuvieran un acuerdo de no competencia que les permitió aumentar sus precios. El requerimiento de oxígeno, en particular durante el periodo de la pandemia, fue brutal. Y en ese sentido se produce una asimetría de poder y una oportunidad para que en situación de necesidad de la población se produzca desgraciadamente un aumento del precio exorbitante. Yo no tenía información de que detrás de este aumento del precio había también una colusión. Yo creo que el ejemplo de la pandemia es un ejemplo crítico donde las imperfecciones del mercado frente a necesidades extremas y enormes de la población permite que algunos inescrupulosos se aprovechen, ¿no es cierto?, y usen estos mecanismos. De hecho, uno de los casos relatados en el requerimiento es el del Hospital Félix Bulnes, cuando en junio de 2022, en plena pandemia, Linde se adjudicó una licitación para proveer de oxígeno y otros gases a este recinto, uno de los principales de la región metropolitana. Esto generó la molestia de los ejecutivos de Indura, quienes hasta ese momento eran los proveedores de ese servicio. Debido a esto, Linde se desistió de la adjudicación y el Hospital Félix Bulnes debió seguir pagando los servicios a Indura a un precio mayor. Ambas firmas son los dos principales actores en este mercado. El cartel tuvo un alcance general en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, sin ningún tipo de distinción. Este pacto de no agresión no contemplaba limitaciones respecto de clientes ni segmentos y comprendía todo industrial, medicinal, las plantas on-site también, entendiendo las empresas requeridas que generar una pelea de mercado era la única cosa que no podía pasar, porque si no, no conseguiríamos efectivamente incrementar la rentabilidad del negocio. Algunos de los gases industriales en cuestión son el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el argón, el helio o el dióxido de carbono, entre varios otros, y tienen una infinidad de usos en áreas como la metalurgia, la minería, el forestal, acuicultura y la mencionada medicina. Por eso la demanda en esta industria es alta, al contrario de lo que ocurre con la oferta. La industria de los gases es bastante limitada en Chile. Solo tenemos algunas empresas que son proveedores, Indura, por ejemplo Linde, que son estas empresas más grandes. ¿Y por qué de alguna manera hay poca industria en este sentido? Porque la pureza de estos gases es muy necesaria, del orden del 99,9999 de pureza, porque se requieren para procedimientos muy específicos dentro de la industria. Entonces, por eso, esta industria, por un lado, es pequeña, pero ¿por qué es pequeña? Porque los requisitos que tienen que cumplir de certificaciones y una serie de protocolos que tienen que cumplir para que cumplan la pureza de estos gases es muy necesario y por eso obviamente es una industria tan emergente. La Fiscalía solicitó multas que sobrepasan los $31 millones para Indura, multinacional chilena filial de la estadounidense Air Products and Chemicals, mientras que Linde, irlandesa aunque de origen alemán, se beneficiaría con la figura de la delación compensada, por lo que se vería eximida de pagar eventuales multas. Ya estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica. Ayer el Banco Central entregó el informe de estabilidad financiera y hay varios temas bien interesantes que vale la pena detenerse a mirar con más profundidad. Por eso invitamos a nuestro estudio a conversar sobre este tema a Natalia Aranguis, gerente de estudios de Aurea Group. Gracias por estar con nosotros, Natalia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Natalia, bueno, hay varios temas bien interesantes respecto a este informe de estabilidad financiera que publica el Banco Central. Sigue poniendo en todo caso como titular el foco de vulnerabilidad de riesgo, digamos, a nivel externo. ¿Qué significa eso? ¿Qué interpretación está haciendo el banco respecto a la estabilidad del sistema? Lo que pasa es que nosotros somos un sistema financiero súper chiquitito, poco profundo, era una economía enana. Entonces nosotros estamos muy expuestos a lo que está pasando afuera. ¿Y qué está pasando afuera? Tenemos tasas largas que son altas, eso dificulta un poco para las personas, para los usuarios de crédito, los que quieren tomar crédito, el costo del dinero es muy alto. Entonces nosotros las tasas largas nos afectan a nuestro mercado local y eso, por ejemplo, no ha permitido un dinamismo en el crédito como esperaríamos, digamos, para poder impulsar la economía. ¿Qué son las tasas largas, Natalia? Por ejemplo, hay
dos tipos de tasas. Imaginemos que las tasas cortas, que es, por ejemplo, la tasa política monetaria, esa rige las tasas cortas, que son las de consumo, las líneas de crédito, ¿ya? Y tenemos las tasas largas que estamos más ligadas al mercado secundario de los bonos. Entonces son, por ejemplo, tasas que son a 20 años, a 10 años, a 15 años. Y aquí nosotros miramos mucho el BCP10, que por ejemplo, los bonos a 10 años del Banco Central. De acuerdo. Y esas tasas largas están muy indexadas a lo que está pasando afuera y están altas. ¿Y dónde nos afecta? En el mercado hipotecario. De acuerdo. Entonces, si están altas, las tasas largas, está mucho más caro el hipotecario, la gente no puede acceder al crédito, por lo tanto, el sector inmobiliario sigue golpeado, sigue complicado. Ya, vamos a hablar al tiro del sector inmobiliario, pero ¿por qué están tan altas las tasas largas y por qué, en definitiva, tenemos poco que hacer, digamos, como país respecto a ese tema? Porque nuestro mercado de capitales es chiquitito. O sea, antiguamente, hace 15, 20 años atrás, cuando uno revisaba, por ejemplo, las emisiones de bonos que había en el mercado local, eran hartas. Era algo que uno podía ver varias en el mes, era algo normal. Hoy en día son muy pocas las emisiones. Y es porque está caro y además tampoco no hay una fuerza compradora tampoco para este mercado hoy en día en Chile, porque los retiros le afectaron muchísimo a la profundidad del mercado financiero. Los retiros de las AFP. Los retiros de las AFP. Claro, claro. Es bien interesante ese punto porque muchas veces en la discusión política, sobre todo, se minimizan ese tipo de efectos, pero tienen consecuencias directas en todos nosotros, los consumidores, digamos. Sí, lo que pasa es que al final del día nos falta educación financiera para entender que el mercado de capitales y su desarrollo va en beneficio de las personas, va en beneficio de que no nos cobren tanto con la tasa de la tarjeta de crédito, va en beneficio a los jóvenes que puedan comprar su casa porque van a poder optar a un crédito hipotecario más barato. Y eso está totalmente ligado al mercado de capitales y no, digamos, al gran empresariado. Es un círculo virtuoso que sería súper interesante poder explicar para ver la importancia que tiene el mercado de capitales en Chile. Sí, claro, porque tiende a minimizarse como si es un beneficio solo para las empresas en las que están invertidas, por ejemplo, esos ahorros. Esos ahorros, sí. Natalia, ahora, respecto a ese escenario, el Banco Central advierte que los riesgos siguen afuera. ¿Cuáles son esos riesgos principalmente? Bueno, afuera tenemos varios riesgos. Tenemos un conflictos geopolíticos bien importantes en Europa y ahora, digamos, en Israel, y tenemos que ver cómo afecta, por ejemplo, la incorporación, que esperemos que no, de países árabes y que sean productores, que sean pertenecientes a la OPEP, por ejemplo, en el precio del petróleo. Claro. Y por otro lado, en Estados Unidos, el mercado ya hace un año ya ha estado esperando que el alza que hubo en las tasas de la Fed hubiese sido más efectivo y más eficiente en el control de la inflación. Perfecto. Y el tema es que Estados Unidos no baja su temperatura. Seguimos con un mercado laboral que es bien importante. Entonces, y la inflación en servicios no ha logrado bajar. Entonces, las tasas de la FED siguen altas. Claro. Y eso a nosotros nos afecta tremendamente. ¿Y por qué? Porque cada vez que nosotros vamos a bajar nuestra tasa, la tasa de la FED no tiene ninguna intención de bajar, entonces dejamos de ser también más competitivos. Claro, conviene quizás dejar una inversión o ahorro en dólares. Estados Unidos. Claro. Entonces... Sí. Natalia, ahora, el banco de todas maneras ve un escenario en este informe de cierta normalidad. Pasamos por momentos súper complicados hace 3 años, 4 años, ¿no? Entre la pandemia, 2020 y 2021, desajustes, los retiros, los apoyos del Estado, etcétera. Hoy día ya el informe revela que estamos en cierto nivel de más estabilidad desde el punto de vista financiero. Sí, hay que decirlo que el gobierno ha hecho un muy buen trabajo, el Ministerio de Hacienda, en tratar de volver a la normalidad todo lo que son los desajustes macroeconómicos que teníamos. Eso es muy bueno, digamos, y es como la tierra fértil para poder comenzar a hacer más negocio. El tema es que hay algunas acumulaciones de riesgo, por ejemplo, en la deuda país. De acuerdo. Que está muy alta, estamos ya 40, 41%, y sin tomar en cuenta la deuda de Codelco. Y ese es un riesgo muy importante porque estamos muy endeudados. ¿Por qué? Porque al final del día la deuda lo que han hecho en general todos los gobiernos es terminar endeudando Codelco para poder sacar, digamos, los excedentes. Entonces ha sido muy complicado y eso, este 41% es un poco engañoso porque nuestra deuda total, que si incorporamos las empresas públicas, es mucho mayor. Y eso sí es
también está ligado a las tasas, porque si nosotros tenemos tasas altas, vamos a tener que seguir pagando intereses, que es lo que le pasa a Estados Unidos hoy en día. Natalia, hablemos un poquito más de esta visión respecto al sector inmobiliario en particular, porque estas tasas altas nos van a acompañar por un buen rato y eso va repercutiendo, ya lo decíamos, en los créditos hipotecarios. ¿Qué efecto va a tener eso en el sector inmobiliario, que ya viene súper golpeado por otros factores, se han ido acumulando como una tormenta perfecta para el sector? Sí, el sector de construcción inmobiliario están... la verdad es que yo diría que son los sectores más complicados y el problema de este sector es que es muy intensivo en mano de obra. Entonces también provoca un cúmulo de problemas laborales que son bastante complicados. Y además, en las tasas largas, al impedir de que los hipotecarios puedan estar en un precio accesible o tú puedas pagar por ejemplo, un pie que sea menor, digamos, o sea, que los riesgos sean menores. Claro. Esto hace que no haya demanda. Si no hay demanda, los inmobiliarios tampoco se van a poner a construir, porque ¿quién te va a comprar? Sí. Entonces, el efecto de esto no solamente es en un tema de las empresas que están muy mal, sino que también hay un tema laboral que importa bastante. Y lo otro, que puede haber una generación de jóvenes que van a ser arrendatarios, no van a ser propietarios, como la generación quizás que nos tocó a nosotros, que era mucho más fácil acceder a un crédito hipotecario. Eso te iba a preguntar, porque esas condiciones de financiamiento para un crédito hipotecario se van a mantener más altas de lo que veíamos hace 5 años por un buen rato, ¿no? Probablemente. Dependemos por eso de las tasas largas también afuera. Entonces está todo muy conectado y efectivamente es muy difícil que el sector inmobiliario y la construcción se levanten sin que exista un apoyo, digamos, en el tema hipotecario para... Natalia, y hablando de esta interconexión de todos estos temas, porque vamos vinculando cosas, lo que pasa en Estados Unidos, cómo repercute acá, hablábamos de los retiros, etcétera. ¿Cómo ves tú el efecto de la discusión política hoy día de lo que se está discutiendo en pensiones, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando a dónde va a ir ese 6%, ¿eso incide en toda esta conversación? Claro, es muy importante. Si nosotros queremos volver a empujar el mercado financiero, el mercado de capitales, necesitamos que gran parte de esta cotización adicional, que debiese ser como mínimo un 6%, debiésemos estar pensando ya en un 10% si queremos ver las pensiones de 20 años más. Cierto. Pero imaginemos que con este 6% tenemos algo, necesitamos que al menos un 4% vaya a la capitalización individual, y no solamente eso, sino que bajo el actual decreto ley 3.500 y el régimen de inversiones. ¿Por qué? Porque eso nos va a asegurar también tener una masa mayor y empezar a recuperar todo lo que perdimos con los retiros. Exacto. O sea, lo que se hizo con los retiros fue malo para las tasas, fue malo para todo. Sí. Fue realmente un desastre. Interesante, porque a veces no se ve a simple vista, ¿no? Esos efectos, pero son muy relevantes. Natalia, antes que nos vayamos, ¿algún comentario sobre el IPC? Lo vimos recién, fue 0,5% en abril. Sí, la verdad es que vamos a esperar hoy una jornada de dólar, ver un dólar más bajo, gracias a esto, porque la inflación fue por sobre lo esperado. Bloomberg esperaba un 0,4%, fue un 0,5%, y eso la verdad es que le pone un poquito de presión al Banco Central para el tema de cuánto vamos a estar bajando las tasas, en qué nivel durante las próximas reuniones de política monetaria. ¿Debería ir más lento, más paulatino quizás ese? Sí, yo creo que debiese ir un poco más lento, un poco más paulatino, sobre todo pensando en lo que está pasando también en la Fed afuera, y que tenemos un problema en la formación de precios de dólar, que eso también influye en la inflación. Entonces, por eso es un tema totalmente, todo está interconectado. Por eso es tan interesante esta conversación también, para entender lo del informe de ayer. Natalia, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias. Cuídate. Buen día. 8:32, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya partimos con las noticias del día en Noticias Express. Nos vemos.